Esta es la parte del condensador. Vamos a ver qué hace. Bienvenidos nuevamente a una llamada de servicio. Primera del día de hoy. Hermoso día aquí en Naples. No sé si se acuerdan de del termostato que le cambiamos, le pusimos el cable temporal. Ya hemos arreglado totalmente la situación. Esta era la máquina que tenía el cable dañado. Aparentemente han pasado algo nuevo aquí. Bueno, no lo hice yo. No sé qué lo hizo. Pero en este caso vamos a trabajar en esta máquina. La máquina número 134. Y nos ha reportado que tiene un corto o que está haciendo al breaker principal de la casa, inclusive al del edificio, digamos al principal que controla el apartamento, también lo está haciendo tripear, tripping. Entonces yo me vine de una vez al techo, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es tratar de ver, antes de prenderlo abajo la máquina, porque lo que me informan es que apenas se prende el breaker, apenas se prende la máquina de aire acondicionado, el breaker se dispara. Entonces yo voy a, digamos, insolar esta parte que está aquí, no la quiero ahora en el sistema, y quiero prender la máquina a ver la interna, a ver si no lo dispara. Si no lo dispara, ya por lo menos podemos saber que el problema estaría aquí, un contactor o algo así. Pero quiero empezar esta llamada haciéndolo de esta manera. Espero lo disfruten, acompáñame. No hay nadie en casa. Ok. Tienen todo apagado. Vamos a ver dónde está la brequera principal. Creo que está aquí. Ok. Ajá. Una máquina tan... Oye, ay. ¿Están viendo lo que hay aquí? Miren lo que pasó aquí. Este filtro lo colocaron al revés. Viene de arriba, líquido, pasa por el evaporador y regresa. La flecha debería estar hacia el otro lado. Así que probablemente está tripeando también el high side. ¿Quién sabe? No se sabe, pero esto hay que acomodarlo. Bueno, vamos a prender solamente el handler. Y no pasó nada. Pack, ahí no pasó nada. Ok. Vamos a ponerlo en modo... Waiting hit. No lo quiero en hit. Q. Quiero en modo Q. Okay. Set to 70. Y vamos a esperar que estoy waiting que encienda. Bueno, el blower ha arrancado, quiere decir que ya está la máquina funcionando. Obviamente debe estar llamando por cooling, pero no está enganchándose el condensador en este momento. El breaker aún sigue activo, no se ha disparado. Entonces ya por lo menos ya sabemos que el problema lo tenemos arriba en el condensador. Normalmente es ahí, o un contactor o una línea ida a tierra, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de diagnósticos porque, bueno, obviamente está involucrada el alto voltaje. Esto fue algo, digamos, un poco de curiosidad. Siempre cuando llego y veo los filtros, de una vez veo la flecha, la ubicación de la flecha. Esto puede haber ocasionado el problema al compresor, definitivamente, y hacer que el compresor esté yendo a tierra. No sé si esto lo instalamos nosotros, la máquina, pero bueno, hay que ya antes de decir cualquier tipo de diagnóstico o lo que sea, hay que llamar a la compañía y preguntar, asesorarse bien y preguntar. Ojalá no haya sido nosotros que lo instalemos, que lo hayamos instalado, porque si no fuimos nosotros, bueno, conseguimos el problema, pero si fuimos nosotros, bueno, otra cosa diferente habrá que ajustar, ¿ok? Pero bueno, por lo menos ya sabemos que la máquina está trabajando. Vamos ahora
no ha disparado los breaks. Vamos otra vez hacia el techo. Ahora sí me llevo mi bolso de herramientas y ver qué es lo que va a suceder allá arriba. Pero esta máquina también instalaron otro filter dryer aquí arriba. Tiene dos y uno al revés. Ya he revisado aquí que no tenga corriente, así que puedo manipular tranquilamente esto. Ok, vamos a sacar este y vamos a sacar el naranja también, que es el start del compresor. Buscando aquí la mejor manera de tierra, solamente con la bobina, con el cable. Pues a lo mejor va a tener está abierta, me parece que tuviera continuidad de tierra por ahora. Por ahora no está, este es el común. Sí, por ahora nada, no está dio tierra por ahora. Vamos a ver aquí la resistencia. Pareciera que está bien. Vamos a colocarla mejor. Ok, entre el común y el star 3.3. Entre el común, perdón, entre la marcha y el star, perdón, marcha y star 3.3. Entre el común, está bien, y entre el común y la marcha 2.9, 2.0, sí está bien. Las bobinas están bien y no están idas a tierra. Hay continuidad a tierra. Bueno, yo voy a poner unos wire nuts aquí rápidamente y voy a prender aquí. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Voy a chequear el capacitor también. Déjame chequear primero el capacitor. La parte del capacitor en lo que es el compresor 40 de 45. Está bajo, pero no está tan bajo. Y ahora la parte del FEN. Posiblemente haya que cambiar el capacitor 4.85. La parte del FEN está muy bien. La parte del compresor es la que no me gusta. Por eso lo primero que voy a hacer es arrancar y ver si arranca el FEN como tal. No voy a meterme todavía con la parte del compresor, porque no pareciera que estuviera ni a tierra ni nada por el estilo. Voy a chequear estas líneas a ver si hay alguna tierra antes de prenderlo. Ya voy, digamos, voy paso por paso, ¿ok? Yo pensé que el compresor iba a estar a tierra apenas lo conectara, pero vieron que no. Por ahora no me ha mostrado cuál es el problema que hay. Estoy checando una de las líneas a tierra, abierto, ningún problema. La otra a tierra, no hay ningún problema. Aparentemente ninguna de estas líneas está ida a tierra. Son las líneas de alto voltaje, 120 cada una. Ahora voy a tratar de chequear el contactor. Vamos a ver si entre una de estas hay continuidad, pero dudo que el contactor esté malo. Vamos a chequearlo también. Bueno, colocándolo ahí en continuidad entre este y este, debería estar un open line siempre. Está aquí arriba también open line, por está. Ok, ahora hay que cambiarle igual por el lado de compresión, por el lado del compresor. Sin embargo, estoy haciendo todos los procesos que puedo imaginarme para ver si consigo el problema antes de arrancar la máquina. Voy a chequear las presiones. Ok. Bueno, las presiones con la máquina apagada, standing pressures, están bien. 209, 207. Tengo los probadores conectados. Ok, voy a insolar ahora entonces. Ahora sí es momento de colocar los wire nuts aquí y pasar la corriente para encender el condensador y ver si no hace trip ese breaker. Vamos a ver. A ver, Alejo.
chequear 24 voltios rápidamente. Bueno, la máquina aún trabajando. Voy a ponerme los lentes por si acaso. Esta es la parte del condensador. Vamos a ver qué hace. Sí. ¿Vieron lo que hizo? El problema es aquí. Tiene que estar ahí. Sí. Bueno, ¿vieron el chispazo que tiró? Ya creo que pudiera ser el problema ahí dentro del breaker box. Ya no hay corriente en ningún lado del apartamento. Ha disparado el breaker principal del apartamento. Lo último que voy a hacer aquí, esto estaba off. Así que si está off, nada de la máquina está interfiriendo en esto. Pero tengo que chequear si estos cables que venían de aquí, algunos a tierra. Recuerden que aquí hicieron un roofing. No creo que sea el caso, pero es lo último que voy a hacer porque ya después voy a tener que bajar. Voy a tener que recoger la herramienta, bolso y todo. Así que voy a chequear esto antes de irme hacia abajo. Esta caja se ve muy bien. Lo que estoy haciendo es chequear aquí con mi escala de continuidad a tierra. A ver si alguno de estos, de los dos polos que entran, que vienen de aquí abajo, está ido a tierra. Este no estaba y este posiblemente tampoco está. Así que el problema está hasta ahora abajo en el breaker box, en el panel. Ok amigos, entonces mira lo que veo ahora. Este es el breaker del air handler, ¿verdad? Que estaba bueno. Estos son los cables del air handler. Yo lo estaba chequeando la continuidad entre los dos cables y entre ellos dos ya les voy a enseñar. Ok, este es el cable del air handler que está bueno. Y lo estoy chequeando a tierra y nada. Y lo estoy chequeando aquí y no tiene, tampoco está open line, ok. Ahora vean este. El breaker está bien, miren el breaker cuando está. El breaker, no soy un electricista, pero bueno, lo que puedo saber y entender de aire acondicionado. Cuando el breaker está off, inclusive, si yo conecto rápidamente aquí, vean, este breaker está bueno. O ver entre las dos piernas y vean el breaker del condensador, perdón, breaker del condensador, que era el que estaba, ves que está dañado. Puede ser que ya se haya dañado, obviamente por la sobrecarga, etcétera, etcétera. También el breaker está open line, ok. Pero entonces vamos ahora a chequear los cables. Estos son los cables del condensador, estos son los del handler. Voy a colocar los del handler de una vez en posición para no confundirme. Pues el problema no creo que se haya ido a tierra. Tengo aquí la tierra conectada, open line. El problema es entre ellos, creo yo. ¿Están viendo cómo pita? No debería pitar. Se están tocando en algún punto entre ellos y está creando la resistencia y por eso está haciendo el corto. Como ustedes se dieron cuenta, este de aquí arriba no pitaba, que están buenos, lo del air handler, y esto sí. Entonces bueno, vamos a otra vez para arriba. Vamos a chequear a ver si, yo creo que lo había chequeado, que no hubiera continuidad entre ellos dos en el cajetín, pero había un cajetín antes. Y como cambiaron el techo, voy a chequear el cajetín que estaba antes también. Bueno amigos, miren, he abierto aquí. He abierto el cajetín que va hacia acá. Y miren lo que conectaron. Esta vaina, conectaron los dos, la línea 1 y la línea 2 juntas, por eso me da resistencia. Y estos son los que van para la máquina. Así que la persona que hace el roofing, yo les recomiendo que si van a hacer este tipo de trabajo y desconectarlo y eso, bueno, vean bastantes videos antes de colocar la corriente otra vez, porque no es con ánimos de jugar a nadie a criticar, pero ustedes vieron el corto tan grande que ocasiona eso, ¿ok? No es un juego. Hay que saber a veces, se cometen errores cuando uno de verdad parte del ser humano.
piso, a tierra, alguna cuestión, pero esto es algo que definitivamente es desconocimiento. Entonces, bueno, ya conseguimos el problema. Hicimos un proceso de descarte completo. Ya después les voy a decir, yo voy a recomendar obviamente cambiar el capacitor, voy a recomendar cambiar el filter driver, voy a recomendar colocar el nuevo breaker, ¿okay? Y bueno, y esto es un trabajo de solamente cambiar los cables, pero sí, son cosas que pasan, vamos a solucionarlos. Bueno, los he arreglado, como pueden imaginarse, es que la línea 1 y la línea 2 se estaban tocando entre sí, y por eso estaba, aún no he probado más nada. Okay. Y me disculpan los del roofing, acabo de llamar a la oficina a ver quién había instalado esto y fueron una compañía de electricidad. O sea, fueron unos electricistas que a lo mejor se equivocaron, viernes en la tarde, algo rápido, quién sabe. Pero bueno, ya lo reparamos. Ahora estoy recibiendo la autorización de la persona encargada del edificio y todo aquello para hacer el cambio del breaker también y el cambio del capacitor. Bueno, he instalado el capacitor ya, todo está en orden. Ustedes ven cómo es la cosa. Quiero hacerles una especie de reflexión. Me mostrar el capacitor, estaba todo corroído también. Hice el diagnóstico prácticamente en unos 35 minutos. Llevo casi una hora esperando, simplemente por autorización, porque si el techo fue cambiado, los del roofing tienen culpa, parece que un electricista hizo esto, cambiaron un poco de cosas, nadie quiere hacerse responsable. Solamente el capacitor, el homeowner, el dueño de la casa se quiere hacer responsable, de los demás no. Casi siempre es lo mismo. El diagnóstico es lo más rápido, tú encuentras el problema, lo quieres solucionar y después es que esto por qué, que esto por allá, que esto no sé qué. Ahí es donde uno tiene que tener paciencia, explicarle como 4 veces a todo el mundo, al manager tuyo, al manager del manager, al dueño del dueño, que ahora la casa se está vendiendo, entonces ¿quién va a pagar eso? Siempre es así. Pero bueno, con la paciencia característica de un lunes, vamos a esperar que nos dé autorización a ver qué vamos a hacer. Ese breaker puede trabajar, pero yo me voy a dormir en la casa tranquilo, cambiando un breaker completo, porque ya huele a quemado. Bueno, vean la diferencia. Ok, ya tengo otra vez mis pinzas amperométricas ahí, open line, marcando cuando ya hemos arreglado allá la situación. Bueno, ya tengo el breaker nuevo aquí. Este es el usado, que huele a quemado, y bueno, este es el nuevo como tal. Ok, que no creo que sea tan nuevo, pero igual es el que vamos a instalar. Bueno, ya tenemos luz en el apartamento nuevamente. Aquí está el voltaje, el air handler funcionando. Me voy a poner mis lentes, ok, y me voy a poner mis guantes, un guante de protección, ok, y en presencia, ok, bien, todo bien. Vamos a esperar que arranque la máquina. Ya no está haciendo trip, time delayed, y bueno, ahorita vamos a ir a chequear las presiones arriba. Ya tenemos el condensador funcionando y vean las presiones que tenemos. 112 succión, 271 descarga, probablemente un poco bajo en gas, según mi percepción en este momento, pero no hay ningún tipo de restricción que nos pudiera evitar un enfriamiento. Y recuerden que tiene otro filtro también aquí, así que con 2 filtros y uno colocado al revés, la máquina está enfriando. El filtro no está haciendo una restricción total de la máquina, así que bueno, una muy buena oportunidad, bonita oportunidad para enseñarles esto, que de verdad me lo he encontrado muy pocas veces en mi vida, pero bueno, cada vez que me encuentro algo así me gusta hacer el video, tomarme el tiempo y ver qué es lo que pasa. Ahora está enfriando, la succión está decente, esto no está muy caliente, así que estamos muy bien. Bueno amigos, me tomó bastante tiempo, no solo el diagnóstico, sino poder tener la autorización de los que iban a pagar por ese trabajo.
Desde aquí desde Naples nos vemos y será hasta una próxima oportunidad. No te olvides de suscribir, un like si te gusta. Saludos.